Buenos días. 10º domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Hace 2000 años a Jesús le acusaron públicamente de actuar con el poder de Satanás. En el ámbito político, hoy en día vivimos en una sociedad donde reina la estrategia del fango, que consiste en echarse unos a otros a la cara el barro de los defectos, imperfecciones, malas acciones, corrupciones, indignidades, etcétera, etcétera. Pareciera que lo importante no es poner sobre la mesa propuestas para construir, sino las razones para destruir. Sentirse éticamente legitimado para criticar con el eslogan bajo el brazo de «pues tú más». El pecado de la crítica existe desde que existe el ser humano. La crítica destructiva no se centra en analizar la situación, sino que la utiliza como pretexto para dirigirse a la persona, a su identidad, a sus cualidades, para valorarlas y calificar. Su objetivo es establecer un juicio de valor de la persona receptora y en ocasiones infringir un daño u ofensa. Al contrario de la crítica constructiva, que busca escuchar y comprender, tal y como Nicodemo hizo con Jesús, por ejemplo, la crítica destructiva, la de los escribas que vemos en el Evangelio de hoy, no tiene por objetivo comprender ni mostrar una alternativa de mejora. Podríamos decir que la crítica destructiva se cierra sobre sí misma, no abre opciones al aprendizaje y lo que quiere es destrozar la persona que se tiene enfrente. Normalmente, la crítica destructiva se da por motivos de sentimientos de envidia o celos. Cuando otra persona ha conseguido algo a lo que también se aspira, en vez de elogiar el logro y aprender para alcanzarlo, le tiramos fango. Nos sentimos moralmente superiores a los demás, sacando a relucir sus errores y defectos, ya sean reales o inventados. Caer en la crítica es muy fácil, y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos nos hemos descubierto a nosotros mismos en largas conversaciones en las que criticamos a alguien, y después de 45 minutos o una hora en la que nos hemos despachado a gusto y hemos rajado de los demás y los hemos criticado, para limpiar entonces nuestra conciencia, soltamos la frase o decimos: «Total, ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás?». Pero claro, el mal ya está más que sembrado. Jesús no estuvo exento de recibir críticas por parte de las autoridades judías, en este caso de los escribas. Los escribas, en el antiguo Israel, eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios interpretativos de la misma.
Su tarea consistía en estudiar e interpretar las escrituras, las leyes civiles y religiosas y aplicarlas a los detalles de la vida diaria. Sus dictámenes, semejantes a los de los magistrados actuales de una Corte Suprema, tenían mucha importancia y se convertían en la base de futuras interpretaciones. Ese conjunto de decisiones constituía la tradición, contra la cual Jesús se pronunció con mucha frecuencia, y por eso fue acusado y criticado. En los días de Jesús, los escribas eran más influyentes que cualquier otro grupo de dirigentes. Muchos de ellos eran incluso miembros del Sanedrín. La irrupción de Jesús en la escena pública comenzó a quitarles protagonismo porque Jesús daba otra interpretación de la ley y encima lo hacía con mucha autoridad. Entonces, como no podían tumbar el mensaje, los escribas quisieron tumbar al mensajero. Si hubiesen existido las redes sociales en aquella época, se habrían encargado de menoscabar la reputación personal de Jesús en todas las redes sociales habidas y por haber. La injuria es un delito contra el honor de una persona. Es manifestar opiniones que lesionan la dignidad de una persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estima. Sin embargo, los escribas sabían que si esparcían el fango, Jesús usa el poder del demonio para expulsar a los demonios, algo quedaría, pues siempre hay alguien que piensa que cuando el río suena, agua lleva. Así que los escribas estaban empecinados en desacreditar a Jesús frente al pueblo. Si lograban acusarle de obrar por potestad demoníaca, podían incluso presentar cargos legales contra él. Esta primera reflexión nos invita a desterrar de nuestro corazón esa inclinación que todos sentimos y en la que todos alguna que otra vez hemos caído hacia la crítica destructiva. En segundo lugar, una segunda reflexión, nos detenemos en la frase de Jesús: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Acaso la misericordia de Dios no es infinita? Pecar contra el Espíritu Santo es menospreciar el amor de Dios. Quien no se siente necesitado de Dios, quien no se siente pecador o quien no quiere ser perdonado, no puede recibir perdón, pero no porque Dios no quiera dárselo, sino porque la persona no quiere recibirlo y por lo tanto Dios no puede perdonarle, se siente impotente. Nuestra libertad, que es un don de Dios, es absoluta y Dios la respeta hasta sus últimas consecuencias. Ante alguien que no quiere ser perdonado o que siente que no tiene la necesidad de perdón, ¿qué puede hacer Dios? Nada. Allí Dios no puede actuar. Así como la luz del sol no puede entrar en una habitación que tiene las persianas bajadas, esas persianas de blackout, tampoco el amor y la misericordia de Dios pueden entrar en el corazón que permanece cerrado. La puerta de nuestro corazón se abre desde dentro. Que Dios te bendiga.